Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 7 de la mañana con 35 minutos. No nos vamos a poner muy estrictos con la hora, Juanita, porque cada uno tiene su reloj. Hay algunos que los tienen un poco más adelantados, un poco Nosotros más decimos tarde. 7:36 y alguien nos dice, no, 35. Todos son 35 y se enojan, nos escriben en redes sociales. Ingresos, que está también retrocedió, está en un 6,5%, pero hay 1.300.000 personas viviendo bajo la línea de la pobreza por ingresos. Ese es un desafío. La hoja de ruta que ha trazado y que ha liderado el ministro Jackson, en esa línea tiene una piedra angular. Y la piedra angular de eso es, hay que volver a niveles de inflación regulares. La pobreza por ingresos se mide esencialmente por el costo de la canasta básica y a medida que aumenta la inflación, está aumentando la línea de la pobreza por ingresos. Y por lo tanto, lo inicial, lo primario, lo fundamental es contener la inflación. El mercado ya proyecta hacia finales de año algo cercano al 4% y por lo tanto el próximo año 2024 vamos a estar en cifras más normales, en torno al 2 al 3%. Después, cuando vamos a pobreza multidimensional, en estas tres dimensiones que mencionamos, hay tres cosas centrales. Una es el plan de reactivación educativa. Va a permitir mejorar el rezago y el abandono escolar por parte de los grupos más vulnerables y por lo tanto ahí hay un fuerte impulso. Hay tutorías puestas por el Mineduc. Hay que devolver algo cercano a 600.000 niños, niñas y adolescentes regularmente a clase. Y estamos trabajando fuertemente en eso. No solo el Mineduc. FOSIS, vía el programa Familias, ex programa Puente, también está cooperando en eso. Nosotros trabajamos con algo cercano a 200.000 niños en ese programa que necesitamos reinsertar escolarmente. Segundo, vivienda y entorno. Hay un plan de emergencia habitacional que está liderando el ministro Montes, que tiene un horizonte de algo cercano a 500.000, 600.000 casas construidas y estamos trabajando fuertemente. Todo esto que les estoy comentando viene ya desde hace un tiempo y va a ser reforzado con nuevas medidas porque la priorización que los chilenos y chilenas vivan mejor es permanente. Y tercero, que es lo que tú bien señalabas, trabajo digno y decente. Eso es efectivamente bastante más complejo porque el desafío que nos hemos puesto es, tenemos que mejorar los niveles de inserción laboral, pero además la calidad de empleo vía la generación de capacidades y habilidades en las personas. Necesitamos tener mejor, como se dice comúnmente, mejor capital humano. Y ese capital humano implica trabajar con personas. Desde FOSIS ya el año pasado operamos más operaciones de microcrédito que en los últimos 10, 15 años y hicimos un esfuerzo en eso. El plan Chilaboya que lideró el ministro Grau. Después también estamos haciendo más llamados y más fondos de emprendimiento. Y en conjunto con el Ministerio de Hacienda estamos haciendo un proceso de tributación simplificada para tener más microemprendimientos informales y por lo tanto mejorar también ahí la calidad del empleo que estamos generando. Entonces, hay un fuerte impulso en cada una de las dimensiones y desde Desarrollo Social y con el liderazgo del ministro Jackson estamos empujando también que los grupos más vulnerables tengan mejores empleos. Nicolás, ustedes desde FOSIS han dicho que lo importante es relevar dos conceptos, cohesión social y autonomía económica. ¿A qué refieren esos conceptos? El primero, cohesión social, es bajo un diagnóstico que no solo es compartido por FOSIS, sino que es compartido por todo el gobierno. Es difícil, por no decir imposible, que tengamos un mejor país si no tenemos gente que se conozca entre ellos. Si nosotros no sabemos el nombre de los hijos de nuestros vecinos, a qué colegio van, qué es lo que están haciendo, qué edad tienen, con quiénes juegan. Necesitamos saber en cada uno de los barrios con quienes vivimos. Eso es cohesión social, eso es que la gente se reúna. Ya durante mayo, junio, incluso el plan de seguridad integral tenía un componente muy fuerte en cohesión social porque es un diagnóstico basal común. Y desde ahí estamos trabajando fuertemente en reactivar las comunidades, reactivar las plazas, que la gente se conozca porque son en esas redes en donde se construye país. Y lo segundo, autonomía económica. Tenemos un fuerte desafío, se ha debatido mucho respecto de por qué cayó la pobreza. Si tenemos niveles de ingresos autónomos, ingresos del trabajo relativamente similares a lo largo del tiempo, fuertemente los subsidios han incidido. Y ahí tenemos un desafío. ¿Cómo hacemos también que las capas más vulnerables generen más ingresos de manera autónoma? Y desde ahí nos hemos puesto en el desafío y estamos haciendo distintas cosas, lo que le comentaba anteriormente del proceso de tributación simplificada, pero también una coordinación con distintos sectores para ir en ayuda integral. Solo un ejemplo, el Estado tiene más de 65 programas de emprendimiento y por lo tanto la gente tiene que decidir dentro de esos 65 programas cuál le es más pertinente. Y estamos avanzando en un proceso de ventanilla única en donde la gente diga, esto es lo que hago por este tiempo y que el Estado diga, esta es la oferta pertinente, de tal forma de simplificar la interacción de las personas con el Estado.
Nicolás, hablaste de cohesión social. Para quienes alguna vez hemos trabajado en sectores vulnerables, el tema de la cohesión social es fundamental porque tiene que ver con la capacidad de los vecinos, de la gente que vive en un determinado sector, en medio de la pobreza incluso, de apoyarse mutuamente para superar sus problemas. ¿Y qué se está haciendo? Y te lo pregunto porque de repente uno tiene la sensación de que hay una contradicción entre esta superación individual, ¿no es cierto?, ser capaz de salir adelante del emprendimiento, ¿no es cierto?, personal, y se ha perdido esa sensación de lo colectivo, de la obligación de la participación colectiva, y eso es lo que da cohesión social. Es decir, cómo combinar esa necesidad de que la gente salga adelante con sus emprendimientos, apoyarlos económicamente, etcétera, sin que se pierda el sentido de la responsabilidad colectiva y de la pertenencia a un determinado sector. Sí, y lo que dices está sustentado en datos también. Si uno va a la encuesta de bienestar social, la gente más rica tiene algo cercano a 4 amigos medidos desde una metodología particular. Y cuando uno va a las capas más vulnerables, eso es 2 personas. Entonces, hay menos redes sociales. Después, cuando uno va a otra pregunta, ¿cuántas actividades la gente deja de hacer por medio de la delincuencia y de la violencia? En las capas más vulnerables es algo cercano a 5 de 10. Entonces, necesitamos avanzar fuertemente en eso. Después, si eso uno lo conecta con otros datos, 7 de cada 10 empleos se consiguen por redes. Entonces, si no existen las redes, es muy difícil que una persona pueda salir adelante. Y eso no solo en estas cifras. Si uno va también al emprendimiento, uno puede generar un emprendimiento en su casa, pero hay alguien del otro lado que tiene que comprar ese emprendimiento. Y necesitamos, por lo tanto, estar insertos en una sociedad. El presidente Boric lo dice claramente: o nos ahogamos solo o nos salvamos juntos. Necesitamos salvarnos juntos. Y ese es el concepto que desde el gobierno estamos intentando impulsar. Y quisiera decir en esto muy claro, no solo desde desarrollo social, la política integral de seguridad también tiene cohesión social. Las políticas de cultura, de deporte, tienen un componente fuerte de cohesión social. Entonces, estamos armando un paquete integral en esa línea. Ahora, nuestro objetivo en la cohesión social es bastante más concreto. Todo lo que hacemos desde FOSIS en cohesión social tiene un objetivo muy particular, que es formar organizaciones sociales en territorios donde no las hay. Cuando hay en los territorios más empobrecidos, en general, no hay organizaciones sociales. Y tenemos que constituir esa organización social inicial. ¿Por qué? Porque cuando llega el Ministerio del Deporte o de Seguridad y construye una cancha, hay alguien que tiene que administrar esa cancha. Hay niños que tienen que llegar a jugar esa cancha. Y por lo tanto es esa comunidad organizada la que viabiliza esos procesos. Los problemas de pobreza, de seguridad, de pobreza multidimensional no se resuelven con clavos y fierros, se resuelven con personas que hacen cosas concretas. Y es a eso a lo que estamos abocados. Estamos conversando con el director nacional de FOSIS, Nicolás Navarrete, a propósito de los resultados de la encuesta ACACEN, por supuesto las diferentes áreas, las diferentes normas, iniciativas en las cuales se está trabajando desde el gobierno para incentivar, por ejemplo, los emprendimientos, pero no solamente eso, sino que, como comentaba Nicolás, también otros aspectos relevantes, como por ejemplo la cohesión social. Respecto de los emprendimientos, Nicolás, ¿qué medidas, qué iniciativas se están impulsando para efectivamente, bueno, nos mencionabas algunas, pero ¿qué otras, para incentivar y facilitar la creación de emprendimientos? Sí, estamos, creo yo, lo primero es, estamos distribuyendo y estamos generando más oportunidades y más cupos de emprendimiento. El año pasado ya entregamos más cupos de emprendimiento que los últimos 10 años. Este año vamos en la misma senda. Lo segundo es enfocar emprendimiento en los distintos territorios que nos permitan superar las brechas. Lo que también nos entrega la ACACEN, por ejemplo, es que los grupos de los pueblos originarios tienen más niveles de pobreza que la gente que no asciende de los pueblos originarios. Las mujeres tienen más niveles de pobreza que los hombres. Y por lo tanto, estamos haciendo en los grupos donde hay pueblo originario una priorización ahí, en los territorios, disculpen. Tenemos un fuerte foco también y estamos haciendo en nuestros procesos de selección regular, enfocándonos más en mujeres jefas de hogar, que es las que viven más en condición de pobreza, y porque además los niños, niñas y adolescentes también están más en pobreza. Entonces, estamos poniendo también un enfoque mucho más fuerte en esos grupos. Y lo tercero es un encadenamiento más global con el mercado. Este es un desafío
importante, y quiero decirlo con todas sus letras. El desafío de superar la pobreza y mejorarle la vida a las personas no es un desafío solo del gobierno, no es un desafío del Estado, es un desafío de sociedad. Y esa sociedad incluye privados, ya sea con fines de lucro, y personas individuales. Y por lo tanto, estamos nosotros también en una etapa de coordinación con el mercado para oportunidades de acceso a crédito que permitan viabilizar esos emprendimientos. Nosotros ya el año pasado, vía nuestros subsidios, viabilizamos más de 10.000 millones de pesos para la gente más vulnerable. Tenemos que avanzar en esa senda, pero además tenemos que llegar donde duele. Y por ahí estamos también haciendo una conversación fuertemente con las diferentes instituciones para llegar donde duele. Porque si nosotros lo que hacemos es subsidiar un mercado para que el mercado haga lo que quiera, probablemente no vamos a llegar. Nosotros vamos a cumplir nuestra parte, ayudar a construir un mercado fuerte, pero el mercado también tiene que hacer su parte, que es llegar donde más se necesita. Sí, a propósito de lo que estás diciendo de este encadenamiento con el mercado y juntarlo un poco con eso que se llamó capital social en algún minuto, ¿no es cierto? Que esto es las redes o los contactos que tiene la gente, que sin duda, mientras más vulnerables, son menores. Y financiar, ¿no es cierto? Apoyar un emprendimiento para que efectivamente salga adelante tiene que tener las redes y esas conexiones con el mercado que le permitan que sea efectivo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo para conectar a una persona en la comuna de La Pintana que tiene un emprendimiento y que quiere vender lo que está produciendo con ese otro mundo, pues, con el mundo que le compra, con el mundo que puede efectivamente sacarlo adelante? Sí, efectivamente, estamos, no puedo contar todas las primicias igual. Ya, pero es que danos alguna, pues danos alguna. Estamos efectivamente trabajando con distintas instituciones para lo que tú dices, para abrir oportunidades de comercialización. Buena parte de los dolores que tiene FOSIS, pero también muchas otras instituciones del Estado, es que entregamos fondos de emprendimiento, pero cuando esos emprendimientos están en sectores más vulnerables, las salidas comerciales son muy complejas. Y por lo tanto tenemos que mejorar esas salidas comerciales, y lo que estamos haciendo es trabajando con distintas instituciones, efectivamente privadas, para que puedan abrir espacios de comercialización gratuitas para esas personas y puedan salir adelante. Ahora, el enfoque que tenemos es, debemos pasar a una sociedad de derechos y deberes. La gente tiene derechos, pero también tiene deberes. Y por lo tanto, en ese diseño para lo que estamos trazando con distintas instituciones privadas, vamos a pedir una serie de requisitos, es decir, emprendedores que estén formalizados, que no sean deudores de pensiones de alimentos, etcétera, desde el punto de vista de los deberes, y derechos que les permitan acceso a formación continua, a mejores espacios de comercialización, y en esa línea avanzar. Y ahí también tenemos otro desafío con los emprendimientos, de cómo hacemos también emprendimientos más fortalecidos. Y ahí quiero insistir en este punto. Necesitamos dotar de capacidad y habilidad a las personas. Esto no es solamente una cosa de capital, de dinero. Esta también es una cosa de oportunidad, de capacidad y de habilidades. Si nosotros no, para ponerlo en un contexto un poco más largo, si nosotros solo entregamos pescado y no enseñamos a pescar, es un problema. Y desde ahí estamos avanzando fuertemente en hacer ambas cosas. Enseñar a pescar, entregar la caña, de tal forma que la gente pueda ir a hacer sus actividades. Bueno, Nicolás Navarrete, director nacional de FOSIS, queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana acá en Radio Análisis. Por supuesto, usted puede informarse respecto de todos los programas e iniciativas que tiene FOSIS en el sitio web fosis.gov.cl, donde está ahí todo detallado. Muchas gracias, Nicolás, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Y ojalá todo salga bien para la gente que necesita FOSIS, pues. Así es, así estamos trabajando día a día.